Moisés Méndez Toribio, del Instituto de Ecología. ¿Dónde está Moisés? Vente para acá. Está Wolke Tobón, de Conavio, por acá. También está por aquí Elian Secón, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de Morelos. Hola, Elian. Y Cristina Martínez Garza, del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Yo me voy a bajar, así es que ustedes se pueden quedar. Y la idea va a ser de la dinámica, se pueden sentar, es que Moisés nos va a dar una presentación, una síntesis de la restauración de ecosistemas en México, en dónde estamos, qué es lo que hemos hecho. Después, Wolke Tobón nos va a presentar un mapa de los sitios prioritarios para la restauración en México, un trabajo muy, muy importante que básicamente nos dice dónde son las prioridades de restauración. Más adelante, Elian Secón y Cristina nos platicarán de casos de éxito que han seleccionado de este gran volumen. Y cuando termine Cristina, invitaremos otra vez a Carla Iberia para que nos ayude a armar un diálogo con ustedes sobre estos casos de éxito, cómo suceden, cómo podemos tener más casos de éxito. Así es que muchas gracias otra vez y le voy a dar la palabra a Moisés Méndez Toribio para que nos platique de la restauración de ecosistemas. Sí, les comento rápidamente que esto está transmitiéndose en streaming, también se está grabando y posteriormente todas las charlas estarán disponibles en el sitio web de la Conavio. Gracias, Moisés. Buenas tardes, agradezco la invitación a la Conavio por haberme invitado a dar esta plática. Bueno, a las doctoras Elian Secón y Cristina Martínez Garza también, y pues a todos ustedes que están ahorita aquí con nosotros participando, ¿no? Y queriendo saber qué es lo que se ha estado realizando respecto a este tema. Bueno, yo les voy a hablar pues un tema que es muy relevante actualmente, pues como mencionaba el doctor Sarucán, pues los ecosistemas en México han sido altamente degradados, pero bueno, también existen algunas acciones de restauración en México que se han venido implementando históricamente, ¿no? Y últimamente pues cada vez es más urgente la necesidad de realizar estas acciones. Y bueno, para iniciar pues quería platicarles un poco sobre que en México, bueno, las acciones de restauración pues se han, desde el siglo antepasado pues se ha visto la necesidad de realizar acciones de restauración, y los doctores y naturalistas José Ramírez y Fernando Altamirano pues hace ya más de 124 años publicaron este libro que era sobre la lista de los nombres vulgares que eran pues eran especies que ellos consideraban que eran importantes para hacer la repoblación de los bosques en México. Entonces, bueno, desde hace 124 años pues ya se estaba viendo la necesidad, ¿no? Bueno, esta lista que contenía, pues tenía precisamente los nombres vulgares, las especies científicas, el tipo de propagación y el clima templado al cual pertenecían las especies, donde se podrían introducir. Posteriormente, bueno, estos dos autores, no sé si se alcanza a ver, no, creo que no se ve. Bueno, unos autores tomaron esta lista, la revisaron y vieron cuáles eran las especies, hicieron una corrección y ellos encontraron que esa lista pues tenía 281 nombres vulgares que pertenecían a 259 especies, y de estas 259 pues 231 especies eran angiospermas y otras gimnospermas. Bueno, también durante esa misma época el emperador Maximiliano pues mandó hacer la reforestación de un gran número de plazas y de corredores en la Ciudad de México, y bueno, ahí se observa pues el Paseo de la Reforma, ¿no? Que estaba, se hicieron ahí algunas plantaciones para poder recuperar algunos servicios que proveen la vegetación.
Bueno, este es otro caso también emblemático. En 1961 el gobierno mexicano pues emprendió acciones para la recuperación de la integridad ecológica del exvaso del lago de Texcoco, ya que bueno, se estaba desecando, y pues hicieron algunas acciones para poder recuperarlo, y entonces observaron que empezaba a haber bueno, la biodiversidad estaba de nuevo recuperándose ahí, ¿no? Bueno, creo que actualmente pues es donde se va a construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y bueno, ya es una historia ahí muy pues polémica, ¿no? Bueno, posteriormente pues la Conavio siempre ha estado pues involucrada en la realización de proyectos que tienen que ver con la restauración de ecosistemas. En 1996 apoyó un proyecto que es pues muy relevante, porque un proyecto que fue liderado por el doctor Vázquez Llanes, y era una lista de los árboles mexicanos potencialmente valiosos para la restauración ecológica. Esa lista actualmente está disponible en línea y la puede consultar cualquier persona, y ese pues es un producto muy valioso porque tiene, bueno, ahí no se observa muy bien las letras, pero además de tener información de la biología de la especie, pues tiene información sobre los nombres comunes de las especies, la descripción de la especie, la distribución, el tipo de hábitat, pues como la manera de propagar la especie, si por semilla o por esqueje, utilizando partes vegetativas de la planta, pero también tiene un pequeño apartado pues que habla de la importancia de la especie en procesos de restauración ecológica. Entonces este es un esfuerzo pues bien importante que apoyó la Conavio, y actualmente pues toda la gente, bueno, yo lo consulto y muchos colegas, y cualquier persona la puede consultar, ¿no? Y pues si quieren propagar alguna de las especies que se encuentra aquí, pues lo podrían hacer simplemente con consultar la información. Bueno, en el 2012 pues nos dimos a la tarea, bueno, teniendo en cuenta pues que hay algunos esfuerzos de restauración en México desde históricamente y más reciente, pues en el año de 2012 nos dimos a la tarea, 2014 nos dimos a la tarea de hacer una evaluación sobre sobre la restauración de los ecosistemas en México. Aquí la doctora Elian Secón y Cristina Martínez Gasas, bueno, participaron, y el doctor Manuel Guariguata, y lo que quisimos hacer fue realizar un análisis de las tendencias históricas de los proyectos de restauración, describir cuál era la distribución espacial de estos proyectos de restauración con base en información de regionalización de México, y caracterizar los proyectos de restauración ecológica utilizando variables biofísicas, socioeconómicas y metodológicas, y pues consideramos que este es un primer diagnóstico de cómo se han realizado los proyectos de restauración en México, y consideramos que este puede ser un insumo fundamental para realizar un Plan Nacional de Restauración. Bueno, por cierto, aprovecho para decir que la presentación oficial del libro va a ser el 19 de junio Auditorio de Coordinación de Humanidades de la UNAM. En el Auditorio de la Coordinación de Humanidades en la UNAM, a las 11 de la mañana, pues quien pueda asistir, pues todos están invitados, y bueno, ahí vamos a hablar un poquito más de lo que se hizo en esta investigación. Yo ahorita voy a hablar pues de cómo los proyectos de restauración se han realizado, ¿no? Bueno, pues que al analizar la información, pues nosotros vimos que el área total restaurada pues fue de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas. Prácticamente las acciones de restauración iniciaron en el año 2014, con excepción de algunos trabajos pioneros desarrollados en la Sierra Fría de Aguascalientes y en el Parque de la Ciudad de México, ¿no? También vimos que pues existen dos periodos importantes donde se empiezan a registrar diversas acciones de restauración. El primero fue un periodo que duró 8 años, ahí pues se realizaron 7 proyectos de restauración, y en el segundo periodo duró 11 años, de 2014 a 2000, no veo ahí. Bueno, ahí se desarrollaron según 61 proyectos de restauración.
Este pico de actividad se debe a que en 2014 inició el programa de restauración y compensación ambiental que fue desarrollado por la CONAVIO. En esa época, bueno, la CONAVIO generó 19 proyectos, el sector académico 16 y las organizaciones no gubernamentales 5 proyectos. En general, en estos 3 sectores de la sociedad llevaron a cabo el 86.9% de los proyectos que se generaron durante ese segundo periodo. Bueno, pero durante todo el periodo, desde 1979 hasta 2016, pues la CONAVIO pues ha sido una institución pues importantísima en la generación de los proyectos, al igual que la CONAM. En México, generalmente la restauración ecológica es un proceso que se lleva a pequeña escala. 67% de los proyectos pues tuvieron un área menor a 1000 hectáreas, que es de la raya roja hacia la izquierda. 17 proyectos tuvieron áreas de entre 1000 a 10.000 hectáreas y solamente el 9.6% de los proyectos tuvo áreas mayores a 10.000 hectáreas. Los proyectos que tuvieron un área mayor de 200.000 hectáreas pues iniciaron después de 2010, y uno de estos proyectos es el de Iniciativa Bosque de Agua, que se desarrolla en la Sierra de Chichihuatzui, entre los estados de México, Morelos entre el estado de México, Morelos y la Ciudad de México, ¿no? Tiene una extensión de 235.000 hectáreas y es impulsado por Conservación Internacional, y las otras instituciones que están abajo del logo de Conservación Internacional pues son quienes están financiando las acciones de restauración. Es un proyecto que se lleva en un marco muy amplio de conservación de la biodiversidad, y ahí es donde se insertan todas las acciones de restauración ecológica. El segundo proyecto a gran escala pues inició en 2010, tiene una extensión de 342.000 hectáreas, es permanente, y se lleva a cabo en la Reserva de la Biosfera Mapimí. Pues las acciones de restauración están enmarcadas o vinculadas en el programa y conservación de la reserva. Y el tercer proyecto, establecido por la CONAFOR en prácticamente toda la República Mexicana, pues comenzó en 2013 y paulatinamente ha estado incorporando nuevas áreas de restauración. Actualmente pues tiene una extensión aproximada de 680.000 hectáreas. A través del Programa Nacional Forestal, pues la CONAFOR es como apoya las acciones de restauración, pues que están orientadas o dirigidas a la recuperación de la productividad de los suelos, bienes y servicios ambientales. Y aquí hay unas acciones de restauración que ellos realizan en las fotos de la derecha. Bueno, 70% de las áreas de la CONAFOR, esto es interesante porque CONAFOR enfoca sus acciones de restauración prácticamente en las sierras templadas, pero hay otro grupo de instituciones distintas a CONAFOR en donde han centrado sus esfuerzos principalmente en las secas estacionales. Bueno, lo que está, creo que no se observa el puntito rojo ahí, pero hay unas como polígonos azules en todo el mapa que están, y las flechas señalan la Sierra Madre Occidental, Oriental, y esos polígonos pues son las acciones de restauración que ha realizado la CONAFOR, y los puntos rojos pues son las áreas intervenidas por otras instituciones distintas a la CONAFOR. Pero pues bueno, la mayoría de los proyectos que han querido recuperar, pues la mayoría de los proyectos, los objetivos y las metas planteadas están o han estado dirigidas a la recuperación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, aunque también de manera implícita pues existen objetivos socioeconómicos, como por ejemplo la creación de empleo, ¿no? Cuando se van a hacer acciones de restauración, pues generalmente pues hay gente que tiene que participar y colaborar para realizarlas, y pues de alguna manera se contratan y se genera empleo empleo remunerado, ¿no? Y hay una serie de otros objetivos que son menos frecuentes, por ejemplo también son objetivos socioeconómicos como la productividad silvopastoril
Y los agroecosistemas pues no son tan frecuentes en las acciones de restauración, pero en ocasiones sería también importante impulsar este tipo de acciones para la recuperación de algunos servicios o conservación de algunos servicios ecosistémicos. Bueno, México, pues es importante mencionarlo, actualmente forma parte de iniciativas internacionales, ha firmado compromisos muy importantes en materia de restauración ecológica y pues va a ser todo un reto lograr cumplir esos compromisos. México forma parte de la meta Aichi 15 del Convenio sobre Diversidad Biológica, y en el marco de este proyecto México comprometió el 15% de sus áreas degradadas para la restauración ecológica. También a través del reto BOM México ha comprometido 7.5 millones de hectáreas para el 2020, y en la conferencia de las partes número 20 celebrada en Perú, México realizó uno de los mayores compromisos de América Latina en materia de restauración ecológica. México comprometió 8.5 millones de hectáreas, ni Brasil creo comprometió tantas extensiones para la recuperación, y el problema es que la mayoría de las acciones de restauración en México se realizan a pequeña escala, y realizar acciones de restauración a gran escala pues va a ser todo un reto. Creemos que la información que obtuvimos en el proyecto, en el libro que se va a presentar, pues puede ser muy relevante para pues tratar de ver qué lecciones uno puede aprender de los proyectos pasados, ¿no?, para realizar este tipo de acciones a gran escala. Finalmente, pues me gustaría concluir con esto, pues aunque el área cubierta que nosotros registramos pues no alcanza la meta propuesta de 8.5 millones de hectáreas para 2020, todos los esfuerzos de restauración ecológica que se han realizado en México pues son fundamentales, ya que han podido impulsar la disciplina en México, y de ahí se pueden extraer lecciones muy valiosas para futuros proyectos e iniciativas. Entonces, para desarrollar, guiar e implementar acciones de restauración en México, consideramos que pues, México va a requerir un plan nacional de restauración, y consideramos que ese sería el siguiente paso a realizar para que pueda, pues creo que va a ser muy complicado que México logre la restauración de 8.5 millones de hectáreas a 2 años, pero ya está el tema puesto sobre la mesa, ¿no?, sobre discusión, y se tiene que poco a poco dar mayor impulso para que los ecosistemas que están degradados en México pues recuperemos la biodiversidad lo mayor posible y sus servicios que nos proveen. Finalmente, pues quiero agradecer a todas estas instituciones pues que de alguna u otra manera han apoyado las investigaciones en torno a la restauración de los ecosistemas, y a la CONABIO también. Bueno, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Moisés. Vamos a seguir y después nos vamos a reunir todas las preguntas y a dialogar con los 4, así es que le damos el micrófono a Wolke Tobón de CONABIO. ¿Sí? Bueno, voy a parar entonces para que me vean los de hasta atrás. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir, por su tiempo, por su interés sobre todo, y un gran agradecimiento al equipo de la biblioteca y también al equipo de la CONABIO por organizar este evento. Yo voy a estar dando esta plática en representación de varios nombres que pueden ver ahí, y entonces el propósito de esta charla es explicarles por qué es importante la restauración ecológica y cuáles son los lugares que son prioritarios para la restauración. Y quiero iniciar la charla diciendo que nos tenemos que sentir orgullosos por estar viviendo en este país por varias razones. Somos el 4º país más biodiverso del planeta por la gran riqueza de especies. Piensen, por ejemplo, en su especie favorita de plantas, o de invertebrados, o por qué no también de hongos o de algas, que también son parte de esta riqueza.
Y además tenemos un alto número de endemismos, es decir, especies que solo ocurren aquí en México. Puede ser, por ejemplo, una orquídea que solo se presenta en el Pedregal de San Ángel, o alguna especie de pino, etc. Además, podemos ver, por ejemplo, en el norte del país están los desiertos y en el sur se distribuyen las selvas secas y las selvas húmedas. Y esta alta variedad de los ecosistemas, tanto terrestres como marinos y acuáticos, tienen un concepto asociado que es el de betadiversidad, es decir, que son muy diferentes los del norte, del sur, del este y el oeste. Y además somos centro de origen y domesticación de un sinfín de plantas cultivadas. Pensemos, por ejemplo, en las más de 60 razas de maíz o más de 50 especies de frijol. Pero esta biodiversidad está amenazada. Y uno de los factores principales de amenaza es el cambio de uso del suelo. Aquí lo que pueden ver es cómo ha cambiado la superficie durante los últimos aproximadamente 100 años. Y si se fijan en las áreas verdes, que son las selvas y los bosques, permanece solamente un 30% de la superficie original. Además de esta pérdida, hay otros procesos más invisibles, como los de la fragmentación. Y aquí es un ejemplo de las selvas secas, que como pueden ver, la mayoría de las selvas secas, además de que lo que está en color naranja son las selvas degradadas y en azul las selvas primarias, pueden ver la proporción que la mayoría de las selvas secas son selvas degradadas. Muchos son fragmentos entre 2 y 5 kilómetros cuadrados. Y para que tengan una idea de lo que son 2 o 5 o un poquito más, 10 kilómetros cuadrados, esta es la cuadra central de la Ciudad de México. Es decir, si caminan del Metro Valderas o Salto del Agua hasta la Merced, o del Metro Pino Suárez hasta la Lagunilla, el eje 1 norte, más o menos. Para nosotros a lo mejor sí nos costaría como un poquito de trabajo y diríamos, pues sí, es como un tramito como bastante grande. Pero piensen en especies como el jaguar, el oso, el lobo, que recorre distancias mucho mayores, para lo cual un hábitat así o un fragmento de este tamaño no sería suficiente como para sobrevivir. Entonces el mensaje aquí es que necesitamos de alguna manera revertir estos procesos de degradación y de fragmentación. Y una estrategia clave no solo es la conservación, sino también la restauración ecológica. Y esta es la pregunta central que quiero explicar, ¿no? La pregunta central es, ¿cuáles son las áreas importantes para conservar y restaurar más bien? En ese sentido, hicimos todo un trabajo de colaboración en los cuales primero compilamos una serie de datos, luego consultamos a los expertos para que con su apoyo pudiéramos decidir cuáles son los criterios y cuál es la información que consideramos relevante e importante para identificar esos sitios de restauración. Hicimos varios talleres y finalmente obtuvimos un mapa de prioridades que ya les voy a exponer. Lo más importante a partir de este mapa es la implementación, el manejo y monitoreo. Y Moisés ya les dio una serie de sitios donde se implementaron acciones de restauración, y Cristina y Eliane también les van a ejemplificar otros sitios más donde se llevaron a cabo estas acciones. Ahora bien, lo que quiero que quede muy claro es la importancia de por qué es importante restaurar y dónde están ubicados estos sitios de restauración. Y aquí podemos ver en dónde están ubicados, no en el espacio geográfico, sino en un espacio más conceptual. Con los expertos decidimos, o quedó claro, que los sitios de importancia para la restauración son aquellos sitios que son importantes desde el punto de vista biológico, es decir, de alta importancia biológica, donde justamente se distribuyen las especies amenazadas, las endémicas, etc. Y también en lugares donde la factibilidad de restauración es alta, es decir, estamos ubicando los esfuerzos o las prioridades para restauración en los lugares con grados moderados de degradación y fragmentación. El mapa resultante
es este, donde los sitios tienen diferentes colores de acuerdo a su prioridad extrema, alta o media, y en total cubren 15% de la superficie de México. ¿Por qué el 15%? Justamente lo que dijo Moisés hace rato. México tiene compromiso de parte de la Convención Biológica de Diversidad de restaurar 15% de su superficie, y el mapa muestra justamente ese 15% de la superficie, que recuerden son estos sitios que son muy importantes desde el punto de vista biológico y además donde es factible la restauración. Un ejemplo, hablando de las historias de éxito, es uno de los sitios prioritarios en Veracruz. Y así pueden ver dos imágenes con una diferencia de 5 años antes de la restauración y después de haber hecho las plantaciones forestales. Y estos son los sitios prioritarios que estaríamos como buscando con este mapa. Me parece que Cristina después va a hablar más de este caso. Muy bien, he enfatizado a lo largo de la plática que estos sitios de restauración siempre van a la mano también de conservación. Entonces, les trajimos un póster que vamos a estar repartiendo después de la plática, donde pueden ver justamente en conjunto los sitios de importancia para conservación en los lugares donde todavía no está degradado, es decir, donde todavía está bien conservado el área o el hábitat de las especies, y también los sitios de restauración. Y considerando la importancia del cambio climático, esta información también la pueden encontrar en el póster. Entonces la vamos a estar repartiendo al final de la plática. Y tomando justo en cuenta estos dos sitios, los de conservación y los de restauración, sabemos que ya existen áreas protegidas. Y si vemos, por ejemplo, las áreas amarillas, es lo que ya está dentro de las áreas protegidas. Es decir, la representación de los ecosistemas dentro de las áreas protegidas serían como las líneas amarillas. Y lo que quiero que vean aquí es la efectividad de conservar y restaurar los sitios de importancia extrema, lo que hace que aumenta la representación de los ecosistemas. Ahora bien, esto es para ecosistemas. Si vemos, por ejemplo, los vertebrados, lo que sucede dentro de las áreas protegidas es que estamos conservando alrededor de un 12% en promedio de las distribuciones de las especies, por lo menos de los vertebrados. Si a eso le añadimos un 8% más de los sitios prioritarios para conservación y otro 5% más de los sitios prioritarios para restauración, estaríamos aumentando significativamente la distribución de los hábitats de las especies. Ahora bien, consideraciones para la implementación. Estas acciones se deben de llevar a cabo tanto a escala local como a escala de paisaje. Y estos mapas sirven justamente para uno y para el otro también. Cada sitio es único, tanto por su complejidad social como por su complejidad ecológica. Y esto tiene implicaciones en las acciones y el manejo de los sitios. Y como ya dijo el doctor Sarukan, el éxito de la restauración en realidad depende de la participación de las comunidades que viven ahí. Y no solo de las comunidades que viven ahí, sino también de nosotros mismos. Si plantáramos cada uno de nosotros un árbol, hace una diferencia. Entonces yo sí los invito a que planten un árbol, sí hace una diferencia. Y quiero terminar mi práctica con 3 puntos importantes. El primero, y un poco en resumen, los sitios de importancia para restauración se localizan en estos lugares que son importantes desde el punto de vista de biodiversidad y por el otro lado que son factibles para la restauración con una inversión relativamente baja. Y me refiero a esto que en estos lugares podemos hacer acciones como regeneración natural que no requieren una gran inversión monetaria, por ejemplo, sino solitos se van a recuperar y con ello podemos lograr
la recuperación de la vegetación, lo cual llevaría a mejorar los hábitats de las especies. Y esto finalmente tiene también repercusiones para cuestiones de cambio climático, es decir, si vamos a reforestar o restaurar un área y establecemos una conectividad entre áreas, esto puede mitigar los efectos de cambio climático. Y de mi parte sería todo, les agradezco su atención. Tenemos toda la información disponible en la página de Biodiversidad, Vacíos y Omisiones, que por cierto está en restauración justamente, pero les trajimos el material y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Walker. Ahora le damos la palabra a la doctora Eliance Con, una de las coordinadoras, editoras de este gran libro de restauración en México. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto. Nosotros investigadores nos estamos acostumbrados a hablar para todo el público, entonces trataré de comunicar de la manera más clara posible. Bueno, como el público es muy variado, quisiera hablarles un poco de la definición de restauración, ¿no? En realidad el término surgió de la restauración de una pintura antigua, no como esta que ven aquí abajo, no sé si ustedes se acuerdan, no como este intento, pero la idea era que restaurar un ecosistema se debería restaurar exactamente como era anteriormente, pero después esa definición se fue cambiando. ¿Por qué? Porque en realidad un restaurador ecológico nunca va a poder regresar a un ecosistema como él era, porque de verdad ni lo sabemos, ¿no? Entonces es una utopía. Aronson y Cleary hablan incluso de una metáfora, pero podemos llegar, digamos, más o menos cerca, como vemos en esta foto que está aquí a derecha, ¿no? Aquí era un área muy abierta y ahí retornó el bosque, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos retornar exactamente? Porque no sabemos cuáles son los verdaderos rumbos de la sucesión, ¿no? Porque es normalmente aleatoria. Además, la pregunta que hago es, ¿restauración para qué? ¿Y restauración para quién? ¿No? Entonces, es la pregunta que todos los restauradores deberíamos hacer, porque a pesar de que toda la sociedad se ve perjudicada por la degradación de los servicios ecosistémicos, en realidad la gente que realmente sufre con esta pérdida es la gente que vive en estos lugares, ¿no? Entonces, la recuperación de sus servicios debe tener un enfoque multidisciplinario y en estrecha coordinación con la gente que vive en estos lugares, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, que hablamos de las áreas protegidas de México, el 60% de las áreas protegidas de México pertenece a uso de tierras comunes. Entonces, hay gente viviendo dentro de estas áreas. Entonces, uno no puede pensar en hacer restauración sin contar con la participación de las personas. Para que ustedes tengan una idea, las áreas naturales protegidas en México abrigan más de casi 3.500.000 personas que viven ahí dentro de esas áreas protegidas. Y además, socialmente, estas personas viven un índice de marginación de alto a muy alto, y la gran mayoría son indígenas, ¿no? Entonces, estas comunidades, y entonces, ¿cómo vamos a pensar? Que estas comunidades indígenas pobres son los grupos de tomas de decisiones más importantes en las áreas protegidas. Entonces, ¿cómo vamos a olvidarlos, no? Y por otra parte, me gusta mucho la idea de Jordan, que le dice, argumentamos que la mera restauración ecológica es inadecuada para los desafíos que enfrentamos, ¿no? Entonces, la idea de solamente restaurar la naturaleza, si solo pensáramos, nosotros restauradores vamos nada más a restaurar, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos curitas de la gente que degrada? No, no puede ser. Lo que tenemos que hacer es cambiar
la relación del hombre con la naturaleza. Entonces, ¿a través de qué? A través de la participación. Cuanto más gente participe de los proyectos de restauración, cuanto más gente sepa y tenga conciencia de la necesidad de restaurar, creo que es donde estamos haciendo un cambio. Entonces, bueno, el trabajo que hacemos, que bueno, es la historia de éxito que tenemos, nosotros llamamos más bien de restauración productiva. Y la herramienta que usamos es lo que llamamos de investigación, acción participativa, y las técnicas que usamos es más bien la agroecología y los sistemas agroforestales. ¿Qué son esto? Entonces, la investigación, acción participativa, en lugar de los seres humanos serem el objeto del estudio, ellos son el sujeto protagonista de este estudio. Entonces, ellos hacen parte de todo el proceso de la investigación, ¿no? Entonces, hay una comunicación muy intensa entre el investigador y las personas que viven ahí, ¿no? Y la restauración productiva es la restauración de algunos elementos de la estructura y función del ecosistema original, junto con la productividad de la tierra, para ofrecer productos y servicios a los agricultores. Entonces, de esta manera, estamos mejorando el ecosistema, pero también estamos tratando de mejorar la vida de la gente que vive en estos ecosistemas, ¿no? Y bueno, la restauración productiva, que con mi grupo llamamos, ella per se, ella no va a restaurar totalmente un ecosistema, pero ella puede funcionar, como ven ahí, como puntos, lo que llamamos de puntos de conexión en el paisaje. Entonces, hoy día ya no pensamos más en la restauración local, pensamos en la restauración del paisaje. ¿Cómo podemos restaurar un paisaje? Entonces, aquí tenemos los fragmentos. Podemos restaurar a través de cercos vivos, de restauración productiva. Entonces, por ejemplo, si un ave quiere ir de un fragmento a otro, ella puede parar en estos lugares de restauración productiva y llevar, por ejemplo, semillas de un lugar a otro, polen y etcétera, ¿no? Entonces, y también existen los corredores de paisaje, que normalmente son los corredores riparios. Entonces, la restauración productiva restaura algunos elementos del ecosistema, pero más que nada restaura el paisaje. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de corredor de paisaje, aquí un ejemplo de cercos vivos, y esta es la restauración productiva. Es un sistema de cultivo en callejones y lo que llamamos aquí en México de traspatio. Entonces, el concepto que tenemos de restauración es que cuando vamos a hacer un proyecto debemos tener una gestión técnica, que es para conocer los aspectos funcionales y ecológicos del ecosistema de referencia, pero también una gestión social, que quiere decir un diagnóstico desde la perspectiva de los actores, ¿no? Entonces, ahí, a través de mucha comunicación, de incentivos, obviamente incentivos económicos, tratamos de hacer un proyecto juntos, ¿no? Entonces, contamos con la participación intensa de toda la comunidad. Y la idea no es solo lograr la restauración, la idea es aumentar la relacionabilidad o capital social en la comunidad, empoderar a la gente sobre sus recursos, después sacar a la gestión y dejar que la gente siga su manejo, que es lo que llamamos de manejo adaptativo, ¿no? Entonces, la idea es que después la gente siga con este proyecto, ¿no? Bueno, y rápidamente el proyecto que hacemos es en la montaña de Guerrero. Pues es un área más o menos de 135 kilómetros cuadrados. Tenemos diferencias bastante grandes de altitud, vamos de 520 metros a 2600. Aquí está, trabajamos con tres cuencas. Ahí está el estado de Guerrero. Ahí en la montaña, 64% de la población se encuentra en pobreza, 23% en pobreza extrema. Esto significa que tenemos casi 90% de pobreza y casi 30% sufre de carencia por acceso a la alimentación. Y Acatepec, que es el municipio que trabajamos, está en el cuarto lugar en pobreza en el estado de Guerrero, 67.8% de pobreza. Nosotros trabajamos con una organización que se llama Joaquín Mepa, es del grupo indígena Mepa, que son 1.600 familias y 14 comunidades. Y el principal producto que ellos manejan es la jamaica orgánica certificada. Y bueno, además hacen otras cosas, ¿no?
Entonces, cuando llegamos ahí, lo primero que queríamos hacer es un análisis pues, del paisaje, ¿no? Ver cómo estaba la cuestión de la fragmentación. Sacamos un mapa, estos fragmentos en rojo son los fragmentos más fáciles de comunicarse. Vimos que teníamos muchos fragmentos pequeños, pero bastante fragmentos de bosques, sin embargo la mayoría eran bosques abiertos. ¿Por qué? Porque 100% de la gente ahí utiliza leña para cocinar. Entonces en las tres alturas la gente usa leña y aún la mayoría de la gente utiliza este tipo de estufa, ¿no? Que es la conocida de estufa de tres piedras. Y lo más increíble es que 47% de ellos cortan el árbol entero para cocinar, ¿no? Entonces hicimos un proyecto, íbamos a la casa de las personas para ver cuánto ellos estaban gastando de leña, los entrevistamos, vimos qué especies que más ellos les gustaban, queríamos saber, digamos, la cuestión sociocultural y vimos también los valores de las especies que la gente preferiría, los valores ecológicos, vimos también la calidad de la leña de estas especies y construimos tres modelos, un modelo cultural, un modelo ecológico y un modelo técnico de restauración, ¿no? Entonces pudimos ofrecer a la comunidad, y ellos también nos dijeron cuál era su percepción de degradación de la zona. Entonces, si la zona estaba muy degradada, proponíamos el modelo ecológico, ¿no? Con especies de mayor valor ecológico. Si era medianamente degradado, cultural, donde eran las especies que ellos preferían. Y tecnológico es cuando no estaba degradada, pero podríamos mejorar, digamos, la calidad de la leña que ellos estaban produciendo. Después, como ellos producen Jamaica, nuestra idea es, hicimos un análisis de la sustentabilidad de la Jamaica orgánica. Entonces queríamos ver si su producción era sustentable o no. Y bueno, en el análisis de sustentabilidad lo que te da esta araña, entonces se ve varios aspectos y se compara con una plantación convencional de Jamaica, ¿no? Entonces el amarillito es el convencional y el rosa es la orgánica. La orgánica alcanzó puntos casi máximos en varios de los quesitos. Uno muy interesante que tenemos ahí fue el capital social. Esta comunidad tiene un capital social altísimo, entonces tiene capacitación, tiene altos niveles de confianza, tienen niveles de organización, entonces altos niveles de participación, entonces es muy bueno trabajar con ellos. Sin embargo, su rendimiento, el rendimiento de la Jamaica es bastante bajo, ¿no? Entonces pensamos, bueno, tenemos que trabajar con este problema. Entonces empezamos a establecer experimentalmente sistemas agroforestales, ese sistema que se llama alley cropping, a cual plantamos árboles que fijan nitrógeno, se planta el cultivo agrícola en el medio, se cortan las hojas, se ponen aquí en el medio, el agricultor usa lo que sobra para leña y estas hojas fertilizan el cultivo, ¿no? Vean a dónde plantan, ¿no? Lo que ven aquí es maíz, ellos plantan maíz a inclinaciones increíbles, entonces es un sistema que serviría muy bien. Entonces estamos trabajando en esto. Y bueno, estamos usando el abono verde que ellos utilizan, estamos buscando árboles, estamos usando la Jamaica mismo, que es la especie también que ellos usan, mezclando y estamos viendo sus tasas de descomposición, su capacidad para incrementar la productividad de Jamaica. Ojo, vieron que es una comunidad muy pobre, entonces aquí no se usa nada de fuera, es su mano de obra y lo que tienen ahí, ¿no? Entonces es muy acorde a la realidad local. Y ahí entonces la cooperativa es como que llamamos de absorbió nuestro discurso de la restauración y ellos mismos consiguieron un proyecto de $304,000 para restaurar sus traspatios. Y aquí nosotros no tuvimos nada que ver, ellos consiguieron el dinero y restauraron 200 traspatios. Y hicieron de manera, lo que llamamos de ordenamiento participativo, se reunió la comunidad, ellos decidieron dónde se iba a restaurar, qué especies iban a utilizar, y bueno, luego llegamos nosotros nuevamente a ver y a evaluar qué habían hecho, ¿no?
47% de las especies ellos usaban para alimentación, 18% para donar la casa, la iglesia, para festividades, 7% de medicina, 90% de los traspatios tenían pollo, 50 cerdos, 17 chivos, pero en realidad la carne, por ejemplo, de ganado, ellos comen una vez al año, son casi vegetarianos. Y otro estudio, tenemos varios estudios, aquí estamos mostrando solo algunos, era evaluar cuál es el papel de estos traspatios restaurados. Aquí vemos en rayado son los fragmentos y los puntitos adentro son los traspatios, ¿no? Entonces lo que queríamos ver es si esos traspatios están funcionando como puntos de conexión en el paisaje por los pájaros, ¿no? Entonces hicimos análisis, son datos bastante duros, con cálculo, con estadística, con R y no sé qué, pero lo bonito que encontramos es que los traspatios sí están sirviendo como puntos de conexión dentro del paisaje, ¿no? Entonces son muy importantes para el mantenimiento del paisaje. Bueno, es más o menos muy rápido que tuvimos, pero pues gran parte de este trabajo es hecho por mis alumnos y también por Margarita, que es la directora de la ONG. Agradezco a todos. Gracias. Muchas gracias, Elian. Y le damos ahora la palabra a la doctora Cristina. Gracias a todos por estar aquí, buenas noches. Yo les voy a platicar dos casos exitosos de restauración, uno en la selva estacional de Sierra de Huautla en Morelos y otro en los Tuxtlas, Veracruz, uno que comentó Volke. ¿Qué hice? Así es como lucen los paisajes en México. Esta es una foto de Google Earth y cualquier foto que ustedes vean de Google Earth va a lucir así. Un montón de áreas ocupadas para la agricultura y para la ganadería y fragmentos en el paisaje que todavía son selva conservada, en diferente estado de conservación. Estos fragmentos tienen animales, tienen plantas y el movimiento de plantas y animales en el paisaje se ve limitado por las áreas que no tienen vegetación. Como ya les hablaron, los objetivos de la restauración ecológica son varios, se resumen en querer recuperar estructura, función, durabilidad y para esto necesitamos biodiversidad. Entonces yo les voy a hablar en este caso de la restauración de la función de los ecosistemas. Aquí les presento los diferentes niveles de intervención para hacer restauración. El nivel mínimo de intervención, como también ya lo comentaron mis compañeros, requiere poco dinero y poco conocimiento, porque básicamente se refiere a detener la perturbación. Por ejemplo, con exclusiones de ganado. Hay un nivel intermedio de restauración, pero yo les voy a hablar en este caso del nivel máximo de restauración, que se refiere a introducir especies nativas, hacer plantaciones de especies nativas en los lugares que se busca restaurar. Ese nivel de restauración requiere mucho dinero y mucho conocimiento. ¿Qué hicimos? Tenemos dos proyectos que se iniciaron al mismo tiempo en el 2006 y en ambos hicimos niveles de intervención mínimos y máximos y entonces tenemos cuadrículas como esta del lado izquierdo en los Tuxtlas y no tanto en cuadrícula como en Sierra de Huautla, Morelos, donde básicamente hicimos la intervención mínima de sacar al ganado, hacer pequeñas exclusiones. Lo más importante de esto es que en estas áreas la ganadería extensiva es la actividad económica más importante y nosotros excluimos de esa actividad únicamente el 20% del área, es decir, que 80% del área sigue en actividades productivas. Entonces ustedes pueden ver aquí en este mapa, esto es los Tuxtlas, Veracruz, este es un fragmento de selva conservada y esta es la cuadrícula de nuestro experimento, así es como luce un fragmento. Volke presentó unas fotos de las plantaciones más jóvenes, aquí ya son en el 2015, y en el lado derecho pueden ver Sierra de Huautla, donde las áreas excluidas de la ganadería están más alejadas una de otras, no se pudo hacer cuadrícula ahí, y también abajo pueden ver una foto de un sitio excluido de la ganadería.
Entonces voy a hablar primero de los Tuxtlas y después voy a hablar de Sierra de Huautla. Entonces ustedes pueden ver aquí unas fotos similares a las que mostró Volke, en donde pueden ver del lado izquierdo en el 2007 cómo teníamos plantaciones de restauración, excluimos al ganado, y del lado derecho cómo esa plantación ya creció hasta convertirse en un cuadrito, en un fragmento. Uno de los éxitos primero fue asegurar poder usar esta tierra por largo plazo. Entonces, en este caso, tenemos una renta de terreno por 30 años para poder hacer esta recuperación, y el otro éxito importante fue lograr que los árboles crecieran. El primer año que iniciamos la plantación se murió el 70% de las plantas que sembramos, porque fue un año seco, y la sequía se extendió una semana. En una semana que no llovió, se murió el 80% de las plantas. Entonces ahora les voy a platicar, ya tenemos esos éxitos, tenemos la tierra por 30 años y tenemos las plantas que ya crecieron, no nada más las que sembramos, sino las que fueron llegando solas, y ahorita les voy a platicar en estas gráficas cómo ha sido exitoso el movimiento de las aves en el paisaje. Entonces aquí están fotos de algunas de las aves que han logrado llegar a estos sitios, y en las gráficas, ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda el número de especies que está llegando a estos sitios, y en la gráfica de la derecha el número de individuos. Los triángulos representan el número de especies que llegan a los sitios y que consumen frutos carnosos. Esto es muy importante para nosotros porque cuando seleccionamos especies para este proyecto de restauración, escogimos para unas parcelas únicamente especies con frutos carnosos porque queríamos atraer a las aves, y en otras parcelas plantamos únicamente frutos no carnosos, árboles con frutos no carnosos, para saber, nuestra hipótesis era, claro, si sembramos frutos atractivos para las aves, van a venir más que si no los sembramos. Entonces ustedes pueden ver aquí que en general a ambas plantaciones aumentó la cantidad de especies y la cantidad de individuos que visitaron las parcelas, aún antes de que los árboles tuvieran frutos. Es decir, que las aves conocen los árboles, aun cuando no tengan frutos, y las visitan periódicamente para ver si ya tienen frutos, y también ocupan esos lugares, como decía Elien, para saltar de un lugar a otro. Aquí está Flavia. Les quiero mostrar esta foto porque este es uno de los árboles en las plantaciones. Entonces ustedes pueden ver que bajo ese árbol ya hay un montón de sombra, hay un montón de hojarasca, y es un lugar perfecto para que lleguen otras plántulas a crecer. Entonces, lo que está en la gráfica de la derecha, arriba está el número de semillas y abajo el número de especies, y está el 2007 y el 2003. Y solo pueden ver en esas gráficas, simplemente, en el caso del número de semillas, se duplicó la cantidad de semillas que llegaron a estos sitios, y en el caso del número de morfoespecies, subió 7 veces la cantidad de especies que lograban llegar a estos sitios. Muchas de las especies que llegan a estos sitios llegan dispersadas por el viento. Ustedes pueden ver en estas fotos de la derecha, esas son las semillas que tienen estructuras para ser llevadas por el viento. Pero muchas otras semillas son llevadas por los animales. Entonces, aquí les muestro esta cuadrícula más de cerca del experimento, y estas dos especies, la oropéndola y el tucán, mueven una especie muy importante para nosotros, Ocotea uxpanapana, que está en la lista de especies en peligro, y estos dos especies de aves logran mover esta semilla, que es muy grande, logran moverla en el paisaje, llevarla a este sitio, y entonces la semilla puede crecer y no solamente vivir en los sitios que están protegidos, en las áreas protegidas, en la reserva de la UNAM, sino también puede moverse en el paisaje. Entonces, este es un éxito muy grande para nosotros, y este mapa que ven aquí lo que muestra, igual que el estudio que mostró Elien, es cuáles fueron las rutas que siguieron las aves para llegar a los fragmentos a depositar las semillas. Y todas las rutas consideran plantaciones. Ninguna ruta considera solo un sitio que fue excluido del ganado. Es decir, que esto mostró que no es suficiente excluir al ganado, sino se necesitan las plantaciones.
Ahora les voy a hablar de Sierra de Huautla. El ejemplo de Sierra de Huautla es muy importante porque, a diferencia de la selva húmeda, en la selva estacional la gente permite que el ganado entre a la selva a alimentarse. Entonces, en el paisaje se puede ver todo verde, pero si ustedes van más de cerca, notarán que esas especies de árboles que están en el paisaje es una o dos. Todas las demás se las come el ganado que está pastando abajo. Aquí, igual, se excluyeron pequeñas áreas. Y uno de los éxitos importantes para este proyecto fue que hubiera cercas eléctricas, porque el ganado está en todas partes y entonces es muy fácil que las vacas se lancen contra las cercas, porque cuando empieza a crecer el pasto dentro de las exclusiones es muy atractivo para todos, pero también para el ganado. Entonces empiezan a lanzar contra la cerca hasta que la rompen y se meten a los sitios. Entonces, muy importante tener cercas eléctricas, porque aunque estén apagadas, las vacas ya saben que si se acercan se van a electrocutar. Bueno, entonces, igual que los Tuxtlas, aquí lo que revisamos es el movimiento de plantas y animales en el paisaje. Aquí les voy a platicar qué pasó con las hierbas en la selva estacional. Entonces, cuando nosotros excluimos estas áreas, lo primero que notamos es un crecimiento de la biomasa de hierbas, era clarísimo. Pero otra cosa muy importante es que en los paisajes mexicanos hay especies nativas, pero hay especies ruderales, esas hierbas que se mueven solas en el paisaje y que son muy importantes porque la gente las utiliza mucho. Entonces, ustedes pueden ver aquí en estas gráficas, esta de aquí es riqueza, número de especies, y esta de abajo es biomasa. Y básicamente lo que les quiero mostrar con esto es que esto es un sitio en donde entran las vacas, esta es biomasa y número de especies. Este es un sitio excluido de las vacas y entonces aumenta la biomasa. Y en el último es un sitio conservado, donde la biomasa es mayor. Pero en este paisaje, las especies de hierbas no se ven afectadas por la presencia del ganado. Entonces es muy importante porque se están alimentando ahí y sin embargo la cantidad de especies nativas y ruderales es similar a la de la selva conservada. Donde sí hay un efecto muy grande es en la biomasa. Aquí les muestro el movimiento de las plantas. Recuerden que las plantas, el único momento en su vida que pueden moverse es cuando son semillas. Entonces es lo que medimos nosotros. Aquí pueden ver del lado izquierdo la intervención mínima, es decir, solamente sacamos a las vacas. Del lado derecho pueden ver las plantaciones. Sacamos a las vacas y ponemos plantaciones. Y lo que ustedes pueden ver son semillas que son dispersadas por el viento y semillas que son dispersadas por los animales. Y además, en colores azul y rojo pueden ver las especies que usualmente crecen en lugares perturbados y las especies que usualmente crecen en lugares conservados. Entonces, en este estudio observamos todo este movimiento de plantas asociado a la diversidad de animales. Y lo que encontramos es que había menor abundancia y diversidad de aves en los sitios solo excluidos del ganado y mayor abundancia y diversidad de aves en los sitios que, además de sacar al ganado, tenía plantaciones de restauración. Entonces, pues en conclusión, en los Tuxtlas, Veracruz y en Sierra de Huautla tenemos dos grandes éxitos porque la gente ha comenzado a ver los resultados, está contenta, quiere hacer más plantaciones. Ha habido muchos estudiantes ahí trabajando que a su vez inician nuevas plantaciones. Tenemos corredores donde se están moviendo plantas y animales. Tenemos una disminución evidente de la erosión en estos sitios y hemos creado hábitat para, además de lo que estábamos midiendo, un montón de otros animales que no hemos medido, pero que hemos visto que han regresado: armadillos, roedores, reptiles. En Sierra de Huautla vimos inmediatamente un mejoramiento del suelo y la creación de hábitat para animales muy importantes para la comunidad, como son los venados, que es de lo que viven, y reptiles y roedores. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es lo que está haciendo el IEN, que además de esta restauración ecológica, la mezclemos con los sistemas agrosilvopastoriles.
y mezclar esta restauración productiva con esta restauración ecológica. Esto que les muestro aquí es un esquema de un grupo, de una ONG llamada Paisajes Integrales, que está desarrollando este proyecto para los Tuxtlas, en donde tiene la ganadería, tiene árboles con sombra, pero tiene también bancos de proteínas, que son árboles que alimentan al ganado. En lugar de pastos exóticos africanos, podemos sembrar árboles mexicanos que también alimentan al ganado, y además unidades de restauración ecológica, solamente para alimentar aves, murciélagos, roedores, etc. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a la doctora Cristina Martínez, y pues ahora sí invitamos a la periodista Carla Iberia para que nos ayude a dialogar sobre lo que hemos estado escuchando. Aquí está. Gracias, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes. Una silla para Carla Iberia. Miren, muy pocas veces, qué interesantes ponencias todas, y lo más bonito, yo creo que también para ustedes, es ver que casi nadie se levantó y se fue, a pesar de que no se dieron cuenta, pero cayó algo parecido al... Algunos decían que era como el diluvio que viene. Nadie se movió, y me da mucho gusto, porque aquí hay no solo investigadores, ¿se acuerdan que platicábamos? No solo hay servidores públicos, hay niños de escuela, hay estudiantes, hay transeúntes que iban pasando, hay quien estaba en el tercer piso y se bajó. Estaba observando a la audiencia. Muchas gracias, doctor Moisés Volker, ¿te dicen? Muy bien. Doctora Elian y doctora Cristina. Antes de empezar, yo sé que muchos se tienen que ir, que nos hemos retrasado un poco, pero les quiero platicar algo. Miren, acaba de publicarse ahorita una cosa que ojalá busquen al rato, que se llama el discursero gráfico. El discursero gráfico del pasado debate presidencial. Y entonces hablaba este discursero de cuáles son la diversidad de lenguaje que usaron nuestros candidatos a la presidencia, y es pavoroso el uso, por ejemplo, de la palabra gobierno, vamos, México, y no, y yo, y de ahí ya nos perdemos. Y me identifiqué un poco por la pobreza del lenguaje que tenemos los ciudadanos comunes, no ustedes, la pobreza del lenguaje que tenemos para tratar temas de conservación. No solo en quienes nos dan clases en las preparatorias y en las secundarias, sino incluso entre quienes manejan temas de conservación en los medios de comunicación. Y entonces estamos en 2018 utilizando la palabra ecologistas 5 veces durante un párrafo, medio ambiente 5 veces en un párrafo, y luego en esta tendencia de la que hablaba el doctor Sarucán y Daniel, de pues una tendencia de que solo puede llamarnos la atención, incluso en temas de sustentabilidad, lo superficial, lo escandaloso y lo rápido, o lo que podemos entender en 20 segundos. Por eso quiero invitar a todos a que se acuerden de las 4 palabras que usaron los candidatos. Bueno, pues a incorporar a nuestro lenguaje lo que escuchamos del doctor Moisés, de la maestra Volke, de la doctora Elian, de la doctora Cristina. Prioridades, mapa de prioridades para restauración, fragmentación, suelo protegido habitado, corredores de paisaje, cercos vivos, sistemas agroforestales, movimiento de plantas en el paisaje, movimientos de aves en el paisaje. El que más me gustó es el agrosilvopastoril, ¿ok? Pues estamos abiertos a las preguntas de ustedes, y que ellos puedan retroalimentar sus dudas que tengan, porque finalmente esta es una semana en la que aplaudimos el trabajo intenso de ellos y de sus equipos para hacer conservación. Pues el micrófono es de ustedes y de ustedes. ¿Nos dice usted de dónde viene, por favor? Gracias. Su nombre. Soy un ciudadano común. Precisamente me interesan estos asuntos y vengo aquí a hacer un trabajo de psicología, pero el asunto es que es muy interesante lo que ustedes mencionaron, una información muy excelente,
Y pues quiero comentar de que México, breves apuntes, es un país rico, ya lo vimos ahora con datos, biodiversidad, recursos humanos, pero también, sobre todo, recursos pues, de esta biodiversidad, perdón. Entonces, tenemos un país de veras maravilloso. El asunto es que, para ser breve, pues la información esta es excelente. Algunas veces, bueno, como lo vemos aquí y en otras escuelas, se pone en proyectos, pero por un lado nada más, algunas veces es periodo de 6 años, o a nivel nada más de Investad, de UNAM, y así como ahorita los proyectos de éxito y también de fracaso. Pero el asunto tiene que ver que no se envuelve, como ahorita estaba viendo, bueno, se tiene un plano, o se dijo un requisito de la UNAM, de la ONU, no sé de cuántas millones de hectáreas. 8.5 millones. ¿Cuántas hectáreas? México se comprometió a restaurar 8.5 millones, es el mayor área en toda Latinoamérica. Bueno, ¿cuántas hectáreas tiene toda la República? No, en hectáreas no sé, en metros cuadrados sí. El punto es de que si esto, y yo lo he analizado, esta información e información proactiva, útil, práctica, a nivel, empezando desde el jardín de niños, kindergarten, se plantea de que los niños vayan y planten y se les explique qué es la biodiversidad, cómo se puede restaurar y por qué es importante desde cada jardín de niños, y también conceptos como los 10 mandamientos perfectos para un buen ciudadano mexicano: no tirar basura en los canales, en los ríos, etcétera, los plásticos. Y también, pues yo he tenido la oportunidad de viajar en varias partes de la República. Dijimos, recursos abundantes. Por ejemplo, Veracruz, el agua está a flor de tierra, pero se mezcla ahí lo que mencionaban, la extensión, la ganadería extensiva. Se revuelve ahí los puercos, los perros, en los ríos, en fin, y enfermedades constantes. Sin embargo, sí como en algunos lugares donde yo he estado, que separan el ganado por ciertas áreas. En un lugar hasta una persona en su casa, en una comunidad de ciudad, tenía gallinas, pero así hacia arriba, ¿verdad? Entonces, el punto es precisamente de que estos proyectos son buenísimos, pero luego muchas veces son aislados o son a cierto nivel de investigación, pero si se trabajaran desde las escuelas, los kinder, primaria, secundaria, y se tuvieran materias y se tuvieran, por ejemplo, antes se tenían un día de jornada para los pueblos. Yo soy de Toluca, cerca de Metepec. De pequeño recuerdo que decían, bueno, hoy domingo o hoy sábado nos toca jornada de limpiar la carretera o de poner pavimento o piedras. Bueno, en Estados Unidos se tiene la costumbre de que se adoptan kilómetros de autopistas o de carreteras para limpiar, o en Texas se tiene lo que es una flores, ahorita se me olvidó el nombre, estacionales. Entonces sí se envuelve a las comunidades precisamente con esas jornadas comunitarias, pues lo que se menciona, el enfoque multidisciplinario de comunidades, y se envuelven ellos, no solamente ya que hay éxito, que se haga extensivo a toda la República, y que con pequeñas información de no tires basura en los ríos,
y así por el estilo. Me parece que tendría que el trabajo de difusión, el trabajo de difusión de las labores, de la labor científica y de conservación tendría que ser más extensiva, hacerla a nivel federal y además en los sistemas básicos de educación. ¿Se refiere usted a eso? Exactamente, desde primaria y todas estas estrategias, precisamente aplicarlas en cada comunidad y con educación desde todos los niveles. ¿Alguno de ustedes ha tenido llegó sin contar con la comunidad y terminó contando con toda la comunidad? Bueno, ahí en la comunidad donde trabajo hacemos un trabajo de educación ambiental y a mí me parece que la restauración es la gran oportunidad de educación ambiental porque tiene una corriente de educación que se llama la praxis, entonces aprender haciendo. Entonces cuando tú pones los chicos… En la escuela aprendemos con la semillita, de germinar la semillita de frijol. ¿Por qué no germinar semillas de árboles y plantar los árboles y tener en cada escuela un área restaurada? Y con la práctica se aprende mucho más haciendo. Entonces, yo creo que la restauración es una gran oportunidad de educación ambiental y bueno, al menos en la comunidad donde yo trabajo sí tenemos un programa. Qué bueno, y por último nada más les digo, la educación aquí en México está desfasada, como usted mencionó, de que ahora lo están poniendo en práctica, pura teoría desde jardín de niños hasta secundaria, preparatoria. El asunto es que desde el jardín de niños, como usted dice, práctica con la ecología de sí. Vamos a sembrar árboles, vamos a ir a este lugarcito y vamos a hacer un jardín en nuestra comunidad, en fin, vamos a limpiar de los plásticos y entonces que se haga parte educacional, pero también que los padres lleven la delantera. Se va a cambiar, México es hermoso, pero necesita cambiar la actitud porque triste, estamos ocupando una bolsa o lo que sea, está el bote de basura ahí a 2 metros y nosotros la tiramos aquí. Mire, va a comentar algo el doctor Sarucán, porque hay muchas personas que quieren hacer preguntas, sí, pero le agradezco mucho, muy valiosa su observación. Es muy breve para que otras personas tomen la palabra también, pero esta información está al alcance absolutamente de todos los que tengan acceso a una computadora, lo siento, pero es la manera más fácil de acceder a esto, y tenemos, ¿cuántos? 27,000 usuarios exclusivos, 20,000 diarios en la página. Hay muy pocos lugares donde hay tal cantidad de gente que está accediendo a las páginas. Sí, de hecho, los niños son los segundos usuarios más importantes. Yo le invito a que vea la página. Toda la página de niños de Conavio está en las tabletas que la SEP estuvo distribuyendo a los chicos de primaria. Pero retomamos su petición y es importante a veces desde la posición de un ciudadano, y lo comprendo, señor, intentar que alguien haga llegar su petición es como subir, pues intentar escalar esto, ¿no? Es muy difícil. De modo que el llamado a ustedes que tienen posiciones más influyentes, sociales y en la investigación es tratar de que este conocimiento se difunda en las escuelas. Gracias, señor. ¿Alguna otra persona? ¿Nos dice, señorita, su nombre y de dónde viene? Pero, ¿qué cree que como esto es muy veloz? Mi nombre es Rosa, soy estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Algo curioso que me dio un poco de intriga fueron los datos. Yo, pues como la carrera me lo pide, he estado en diferentes zonas en las cuales han estado restaurando y quisiera saber a partir de dónde toman los datos, porque yo en mi caso he encontrado demasiados árboles tirados que se los dan a los ejidatarios para poder restaurar sus áreas, y se me hace curioso saber a partir de dónde están tomando los datos, si desde, no sé, el invernadero, o están tomando los casos exitosos que se pudieron plantar ya en la comunidad. La pregunta específica es para el señor. Para el maestro, el doctor Moisés.
Bueno, el análisis de los proyectos de restauración de ecosistemas en México es a partir del año 2000 y también pudimos encontrar pues que antes de esa fecha también se han realizado algunas acciones de restauración. Pues hablar a veces de éxito como tal es complicado porque el éxito se pueden involucrar muchas variables. Acá lo que cuantificamos es cuántos proyectos se han iniciado en ese periodo de tiempo, qué acciones han realizado y cuáles han sido los resultados. Pero juzgar si es a veces exitoso o no, pues es complicado. Pero pues en México pues tiene ya bastantes años desarrollando iniciativas, pues algunas de las más importantes pues son las que presentaron aquí, pero tampoco fuimos en este proyecto a verificar cómo eran los proyectos y pues esa a lo mejor sería también otra parte que se debería de hacer, ¿no? Las plantas, el porcentaje de sobrevivencia de las plantas que pusieron en cada uno de los proyectos y qué otras acciones realizaron. Y como investigadora sería muy bueno al final de esta conversación, si quieren conversar de un consejo específico sobre data y sobre el levantamiento de muestras, sería muy útil. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, gracias. Yo soy Gala, bióloga de la UAM, Xochimilco, y mi pregunta es que si han habido casos del manejo holístico que propuso Alan Savory, de la rotación de ganado como para paisajes degradados, imitando las migraciones de África, para tratar de que el ganado está en una parte, come, de sus desechos ayudan a que crezca la tierra y se mueven y así crece. Si existe de esos casos en México. ¿Quién quieres que te conteste? Sí. Sí, este último que te platiqué es exactamente ese, es la rotación. Entonces básicamente es usar esa rotación de la que ya se tiene idea y junto con otras unidades, con los bancos de proteínas, que son plantaciones de árboles para alimentar al ganado, con árboles aislados para dar sombra y con áreas restauradas, únicamente con árboles que usan animales y otras plantas, ¿no? Entonces sí se ha intentado. Lo que sucede es un poquito lo que decía Elien, no solamente se trata de que alguien está degradando y nosotros vamos a estar en friega conservando y restaurando, sino que necesitamos un cambio de mentalidad, porque se está degradando, porque somos consumidores y nuestro consumo es muy alto. Entonces básicamente la rotación se hacía. Yo no le enseñé a nadie el hilo negro diciendo que si saco a las vacas crece la biomasa de hierbas, eso todo el mundo lo sabía. El asunto es que ya no lo hacen porque no quieren rotar, porque quieren que la producción de ganado sea muy alta. Entonces son cosas que se saben, pero hay que regresarlas a que todo el mundo sepa que lo tenemos que hacer y sí necesitamos una disminución de consumo. Al final me gustaría hacer una pregunta sobre esto. ¿Alguna persona más? ¿Quién es? A ver, mijo, ¿nos puedes decir tu nombre y de qué primaria o secundaria vienes, por favor? Soy Michelle Mellado y estoy en el colegio New South Wales, pero la pregunta que les quería hacer era que ¿cuál creen que sea el lugar que cumpla todos los requisitos que ustedes dijeron para ser conservado y restaurado en la Ciudad de México? Oye, amigo, ¿estás poniéndonos un reto científico? ¿Como para ingresar o caso de éxito? ¿Qué quieres saber? Soy fotógrafo de naturaleza y conservación. No. Te pregunto si lo que quieres es un caso de éxito o que entre ellos decidan qué lugar podría ser un ejemplo de restauración. Que entre ellos decidan. En que ellos decidan. Ok, hicimos consenso, un lugar, porque hay muchos, pero uno de los más importantes es Xochimilco, Milpa Alta, por esa área. Hay especies endémicas que exclusivamente se distribuyen en esos hábitats, en los pastizales que están un poquito más arriba, y esos serían los lugares que habría que restaurar. No con una restauración de árboles, como muchas veces pensamos, sino mantener los pastizales. Muy bien, pues ojalá que la próxima semana podamos
la próxima semana, que es la próxima semana del próximo año, podamos platicar si hubo momento, lugar, metro cuadrado específico y platicar de esa experiencia. Gracias, mijo. Gracias. Usted, tú. Gracias, mi nombre es Jorge Neira. Para Moisés y Wolke, rápido. Está la iniciativa Bosque de Agua, 235,000 hectáreas. Sin embargo, a mí me consta que durante este siglo se han alterado ecosistemas. No sé si tú sabes, Moisés, de todas estas acciones de tinas ciegas, zanjas trincheras que se han llevado a cabo, por ejemplo, en el Parque Nacional Iztapopo. ¿Qué puedes opinar al respecto? Luego, no sé si alguien de la CONAM esté aquí, porque precisamente la CONAM ha sido partícipe de alterar este tipo de ecosistemas. Esa es una. La otra, rápido, está lo de Aichi 15, de 8.5 millones de hectáreas. Pues ya está muy cerca el 2020. Si no se cumple con este compromiso, ¿qué tipo de sanción va a haber para México? Porque a los mexicanos nos encanta firmar convenios internacionales por doquier y a ver ahí cómo nos va a ir. Y finalmente, pues el comentario de Wolke de que plantemos un árbol. La situación se ha visto, muchas veces se plantan árboles y estamos heredando problemas. Si puedes comentar algo al respecto, porque mucha gente cree que, y sigue pensando de manera contundente, que el simple hecho de plantar un árbol resuelve los problemas, y ahí tenemos eucaliptos, jacarandas, en fin, una serie de especies. Tendríamos entonces que no es que sea desestimar la siembra de árboles, sino que tener una asesoría adecuada como ciudadanos. Exacto, y si ustedes se han acercado a la CONAM para que vean lo que están haciendo ellos en algunas ANP, sobre todo de la faja volcánica transmexicana. Gracias. Gracias. Sí, bueno, hemos querido acercarnos a la CONAM, pues no de manera directa, pues el acercamiento que tenemos es en ocasiones vía telefónica y a través de las encuestas que se levantaron para obtener información de los proyectos de restauración ecológica, pero pues el acercamiento no ha sido como quisiéramos y pues no se fue a verificar las acciones como tales, es simplemente un análisis de lo que se ha venido realizando, ¿no? En todos estos años. Contestando a la otra pregunta, pues México sí, yo creo que no va a existir ningún tipo de sanción, creo que es uno de los problemas. No sé exactamente cómo México ha llevado estos compromisos, pero pues parece que estamos a 2 años y pues la meta es inalcanzable, es imposible, pero bueno, la parte positiva es que pues está sobre la mesa, ¿no? Pues estas iniciativas pues están sirviendo para impulsar cada vez más el desarrollo de investigación y de acciones de restauración y pasar a lo mejor del nivel de parcela a una restauración de paisaje o mucho más amplia debido a la degradación ambiental, pero pues sí, yo no conozco. ¿Ustedes conocen algo de eso? ¿De que vaya a existir algún tipo de sanción por no cumplir con las metas? No. Son acuerdos de buena voluntad, en realidad. Sí. Me permite, este tema es bastante polémico, la cuestión de las especies exóticas y nativas, pero déjame decirte que, por ejemplo, los traspatios que se restauró en la montaña, la mitad de las especies son exóticas, porque hay muchas especies que son útiles para la gente, entonces la gente come, entonces obviamente que tú no vas a decir no, tienes que plantar puras, y estamos viendo que a pesar de tener 50% de especies exóticas, sí están funcionando como puntos de conexión en el ecosistema. Entonces, bueno, existe la restauración ecológica, que es un extremo, pero también existe lo que llamamos de novel ecosystems, ¿no? Nuevos ecosistemas. Un ejemplo muy interesante aquí en México es el pirul. Todos conocen el pirul, ¿no? Sí. Pues mucha gente piensa que es nativo y no lo es. Fue traído por los españoles cuando llegaron, luego la llegada en México. Y ya es una especie que ya estableció incluso una serie de relaciones con otros animales, ¿no? Entonces, todo esto es bastante discutible, ¿no? Obviamente que yo entiendo lo que dices, que bueno, hablar de restauración ecológica y sugerir especies exóticas no está bien, pero sí hay
digamos, caminos del medio, como ya decía Buda, ¿no? Doctora, quería comentar algo. Yo quería decir que durante todo este tiempo que hemos estado trabajando con la CONAVIO, hemos hecho talleres en donde hemos invitado a instituciones gubernamentales, y sí ha estado CONAMP y ha estado CONAFOR, y al principio nos peleábamos mucho porque de entrada no coincidíamos en la definición de restauración, pero durante todo este tiempo hemos platicado y hemos empezado a colaborar, y creo que vamos en buen camino. De entrada, Elién y yo no sabíamos quién había prometido las 8.5 millones de hectáreas. Nosotros queríamos saber, porque decíamos, bueno, a lo mejor somos nosotras las que tenemos que restaurar eso y ni siquiera sabíamos, ¿no? Y resulta que tuvimos que investigar mucho para saber quién las había prometido, porque no era así sencillito que dijeras fue fulanito, ¿no? No sabíamos quién las había prometido. Entonces empezamos a indagar de qué iba eso, y sí, definitivamente no hay como una sanción, pero es una sanción social, ¿no? Es una sanción que dices, a ver, tú fuiste el que prometiste más y no lo hiciste. Entonces, Elién y yo sí nos sentimos comprometidas, a nosotros sí nos llegó eso, ¿no? Y sí queremos que a todos nos llegue, y sí queremos exigir que se haga. Entonces, sí estamos en ese canal. Sí, doctora. Para complementar una cosa, en la CONAVIO hemos trabajado estrechamente con la CONAMP y con CONAFOR, y el mapa que yo presenté de prioridades para restauración, así como otros mapas de prioridades que también hemos hecho, está siendo utilizado hoy en la fecha para guiar los esfuerzos y las acciones. Entonces a mí me parece que eso es un éxito, saber que está siendo usado justamente para ubicar esos lugares más importantes desde el punto de vista de biodiversidad, porque al final podemos decir cualquier sitio es válido para restaurar, pero estos en particular tienen el plus de que son importantes desde el punto de vista de la biodiversidad, y CONAMP y CONAFOR los están utilizando hoy en día. Sí. Adelante. Sí, buenas tardes. Yo les quería comentar, más bien hacer una pregunta a partir de lo que habían ahorita comentado acerca de los modelos culturales, sociales y tecnológicos. Hace 8 años antropólogo G. Carbó publicó un libro muy interesante que se llama El Patrimonio Biocultural de México, que yo creo que algunos de ustedes lo conocen, y que es un estudio muy interesante en donde él dice precisamente que toda esta riqueza y todos estos saberes están en población pues indígena, ¿no? El maestro Sarucán, el doctor Sarucán también nos ha explicado esto. Entonces la pregunta sería, este concepto de patrimonio biocultural engloba esta cuestión tanto cultural como biológica y de la naturaleza y la restauración, inclusive restauración social, no nada más lo natural. La pregunta sería ¿por qué este concepto de patrimonio biocultural no se incluye luego en las políticas públicas de legislación? Y yo creo que eso sería algo muy importante, porque no a veces no logran aterrizar los programas. Digo, hay resultados, ahorita ustedes lo acaban de decir, resultados valiosos, y qué bueno, ¿no? Lo que usted comentó de que sembrando cada quien un árbol, a lo mejor planificándolo es muy beneficioso, pero ¿por qué a veces no se integran este tipo de aportaciones pues valiosas? Gracias. Bueno, mi comentario, la percepción que tengo es que con relación a las personas que tienen los grupos, el grupo social que más tiene, que son los pueblos indígenas, están muy marginados en la sociedad mexicana en general, ¿no? Entonces, siempre son los más pobres, son los que tienen menos nivel educativo, están realmente marginados. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo que y falta mucho exactamente eso que nosotros llamamos de diálogo de saberes, ¿no? Entonces, hay incluso un prejuicio. Fui una vez a un congreso de ecología y hablé de participación y dije que yo primero llego a la comunidad y escucho y después hablo, ¿no? Entonces llegó una estudiante y me dijo, bueno, tú los escuchas, pero después haces lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, es un poco esta idea, ¿no?
Y incluso desde el lado de la restauración, yo creo que tengo la autocrítica que la restauración misma fue tomada por los ecólogos. Y realmente los ecólogos en general por su formación no tienen tanta sensibilidad social. Entonces también esa es una cosa que hay que cambiar, ¿no? Hay que incorporar más gente del área, digamos, de las ciencias sociales dentro del sistema de la restauración, porque la restauración sí es una oportunidad de participación, ¿no? Pero lo demás estoy de acuerdo contigo. Realmente la población indígena en México es marginada, económica y socialmente. Hija, tendrás allí, hay una estudiante, ya se nos fue, que tenía levantada la mano mucho rato. Adelante. Hola, soy Amira, estudiante de biología. Mi pregunta es para la doctora Elian y quiero más bien que nos cuente como su experiencia de cómo o qué tan difícil es estos proyectos de restauración en un estado como Guerrero, donde pues el uso de la tierra está como competido por algo como siembra de marihuana o de otros estupefacientes. O sea, ¿qué tan difícil es y cuáles serían como los retos, no? Mira, el estado de Guerrero casi en buena parte está con problema. Chilapa, que está atrás, pero a donde trabajamos ya tienen la policía comunitaria desde 1994. Entonces yo a veces llego en la noche y bueno, nos para como 5 veces la policía. Entonces ahí yo trabajo ahí desde hace 10 años y no es un lugar seguro y no llega la droga. Y un problema que tiene de trabajar con comunidades es precisamente lo que yo llamo de relacionabilidad o capital social, que no me gusta mucho el término, pero realmente a veces llegas a un lugar y el capital social está deteriorado y ahí en este caso es imposible trabajar, ¿no? Entonces lo que tuvimos ahí es suerte de que era una ONG que estaba funcionando bien, donde son muy igualitarios, trabajan en comunidad, entonces hacen un trabajo increíble entre ellos, ¿no? Entonces yo creo que esto en realidad es mérito de la comunidad. Me facilitó muchísimo el trabajo, ¿no? Entonces, y no es fácil encontrar ese tipo en comunidades que tengan este nivel, digamos, de cohesión social, y principalmente por este problema que muchas comunidades están permeadas por el narcotráfico, la violencia y etcétera, ¿no? Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo. ¿Alguna persona más tiene? Adelante. ¿Sí? Buenas noches, soy Víctor Carranza, estudiante de ingeniería. Bueno, mi pregunta es en general a los cuatro. Supongo que estarán al tanto sobre luz que, bueno, todos sabemos que el agua, la vida empezó en el agua y la vida va a terminar con el agua, como suelen decir. Ya vieron que con las sequías perdieron el 80% de lo que estaban trabajando. Mi pregunta aquí es, ¿qué medidas han tratado de tomar para que se trate de implementar más el cultivo que la ganadería, ya que 1 kilo de ganado promedio cuesta 1.500 litros de agua por cada kilo, en cambio 1 kilo de verduras suele costar 500 litros. Eso, y también sería un tema más específico con las embotelladoras, que por general cada 10 botellas suelen tomar 1 galón de agua, que serían 1.000 litros de agua para limpiarlas. En relación a esto, para evitar que se siga saqueando agua de manantiales, agua de manantiales, han tratado de poner medidas, igual con los pueblos o las comunidades, mejor dicho, para que ellos también traten de tomar estas medidas de concientización. Y te apuntaría como qué tendría que ver al final nuestras actitudes de consumo y nuestra cultura de consumo con la cultura de la restauración, y cómo hacemos lo que se llama ahora de moda como transversalización. Bueno, yo creo que, otra vez, yo creo que la restauración como praxis es una gran oportunidad de aumentar o mejorar la relación del ser humano con la naturaleza. Obviamente que
suena como un poco cliché, ¿no? Pero es una manera de sensibilizar. La gente al restaurar se va a dar cuenta de la necesidad y bueno, es parte de una educación ambiental, pero creo que lo que hace mucha falta es educación ambiental y obviamente mudar el sistema, que no está en nuestras manos, lamentablemente. Para complementar esa respuesta, también a nivel de política pública falta mucho para la armonización de las políticas dirigidas hacia restauración, y eso es una de las cosas. Si tú le das subsidios para que un campesino ponga ganado o ponga árboles y está más desde el punto de vista del ganado, pues va a poner ganado, ¿no? Entonces, esa armonización de políticas públicas que van dirigidos hacia un plan de acción hacia la restauración y conservación, eso es lo que también hace falta. A la fecha no contamos México con un plan nacional de restauración, por ejemplo. Bueno, esa podría ser una petición que podrían ustedes poner ahora mismo en las redes sociales, arrobando a Conavio, arrobando a la institución que ustedes quieran, que puede ser desde el legislativo hasta el ejecutivo. ¿Ok? Semarnat. Dice Semarnat, por supuesto. Tenemos que irnos, y sobre todo muchos de ustedes, porque literalmente no es que el Metrobús deja de circular a las 10, deja de circular, a veces no deja de circular, pero en otras líneas sí. Yo sé que muchos de ustedes se tienen que ir en transporte público. Adelante. Okay. Bueno, yo soy Carlos, soy biólogo de la UAM, Xochimilco, y bueno, mi pregunta es, bueno, una ya me la contestaron sobre las políticas públicas, y es sobre los beneficios económicos sobre la restauración a nivel local, en un lugar donde pues se va a restaurar y no hay sistemas agroforestales, ¿no? Esa es una primera pregunta. Y la otra es, ustedes que han trabajado con comunidades y que también trabajan en instituciones, hacen mapas, ¿no? Pero hay gente en las comunidades que también tienen sus mapas. Entonces, ¿cómo integrarían estas herramientas de los mapas participativos comunitarios y los mapas elaborados por las instituciones para solucionar o apoyar en estos temas de restauración y atender las necesidades humanas y ecológicas? Bueno, pues nosotros sí hacemos ordenamiento participativo precisamente. Ellos tienen su mapa y está muy bien hecho porque ellos creo que conocen más lo que nosotros y realmente lo que planteamos mi grupo de trabajo es la restauración productiva. Si vas a trabajar con gente, tú no puedes llegar al campesino y decir, es que tienes que restaurar los servicios ecosistémicos. Es un trabajal plantar árboles y le cuesta trabajo, le cuesta tiempo. Entonces, tú tienes que ofrecer beneficios económicos, no solo, digamos, la comunidad que yo trabajo ni siquiera económico, pero beneficios tangibles, ¿no? Cosas que le pueda utilizar, leña, alimento y etcétera, ¿no? Entonces, por eso que yo digo que la restauración ecológica dentro de un sistema donde, como México, donde 60% de las áreas protegidas tienen 3,5 millones de personas viviendo dentro, plantear la restauración ecológica per se no tiene sentido. Exacto, ¿cómo es palabra de uso corriente, de uso político corriente? Y respecto al mapeo participativo, eso en parte ya responde a la pregunta, pero por ejemplo, como estos mapas a nivel nacional se tienen que ver como una guía, como un patrón general de por dónde sería importante restaurar. Y la otra cosa es los sitios que no salen como prioritarios, es muy importante que quede claro que no significa que no sean importantes, sino que simplemente bajo estos criterios y bajo esta lógica no salen como prioritarios, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, para diseñar un corredor ecológico en la Sierra Madre Oriental es que llevamos un tipo como de estos mapas y junto con la comunidad vamos viendo dentro de estos sitios que ya identificamos a escala nacional, a escala local, cuáles serían como los lugares que para la comunidad y los intereses y los objetivos de la comunidad son importantes para que ellos ahí inicien las acciones de restauración o de conservación, dependiendo, ¿no? El trabajo, créanme, el trabajo de la doctora Cristina Martínez, de Elian Secón, del doctor Moisés, de Volque Tobón, es muy extenso,
no podría platicar lo que les ha llevado sus cortas vidas a hacer. Ojalá que puedan conocerlos. Vamos a tener unos minutos para que platiquen de uno en uno con ellos, quienes tengan interés. Yo quiero agradecer muchísimo, sobre todo a la Conavio, reconocer el trabajo de sus investigadores, el altísimo perfil técnico y de responsabilidad civil que tienen. Doctor Sarucán, muchas gracias por convocarme. Al doctor Galindo, gracias Carlos, y a Daniel también por abrirnos las puertas de este recinto. Y me gustaría unirme a una propuesta, a la propuesta de Michelle, pero ahora, hace unos años me tocó hacer un trabajo sobre humanos y árboles, pero ya muchos meses, con muchos organismos biológicos, científicos, antropológicos, urbanos, tal. Así como hay un compromiso de buscar un lugar en Xochimilco, Milpa Alta para restaurar, me gustaría poner en el reto de todos, ¿qué haríamos para volver habitable este mar de gris que tenemos en nuestras zonas conurbadas? Valle de Chalco, Tultepec, Tultitlán, que son escenarios donde ¿qué habría que restaurar si no crece nada, ¿no? Más que alguna maceta por ahí, peceros, y no hay una verdadera intención dirigida de hacer una restauración. Esa sería mi petición, solo para que la pensaran. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.